tiempo de oración antes de leer. Padre amado que estás en el cielo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, te adoramos y te bendecimos, Señor amado, porque tú eres grande. por este momento, Señor, que nos regalas, Dios amado. Abre nuestro entendimiento, Señor. Así es, amado Dios, en el nombre de nuestros corazones, Señor, y guardarlos, Padre amado. Que nos Abre ayude nuestro en entendimiento, Espíritu Señor, Santo. que sea tu Santo Espíritu Gracias te hablando damos, en este Señor día, amado. en esta tarde, Señor. Que aunque no importa el tiempo, Padre amado, lo que importa es cuán claro nos habla, Dios de la gloria. Úngeme, Señor, usa mis labios, que sea tu Santo Espíritu Señor, hablando, en el nombre de Señor, y no mis Jesús. propias palabras, Señor, porque yo nada sé, Señor. Nosotros somos siervos inútiles de nuestra carne, Señor, mas tu Santo Espíritu es el que nos revela y nos unge, Señor, y nos usa, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, a Él sea toda la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Sí, Amén. Señor. Amén, Los aleluya. invito a ir al libro de los Hebreos, hermanos. Hebreos 12:12 es un tema muy conocido que lo vamos a recordar nuevamente hoy. Amén, aleluya. Nos quedamos en el 16. Y la leemos bajo la alianza del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo dice: Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén, aleluya. Amén. Bueno, vamos a ver lo que habla nuestro Señor hoy, hermanos. Pues nos habla de lo que hemos escuchado varias veces en otras predicaciones, ¿verdad? Que nos dice que sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué significa santidad? ¿Alguno sabe qué es santidad o qué es santidad? En pocas palabras, ¿qué es? Apartado. Exactamente, es apartado, separado o consagrado. También, en otras palabras, diferente. ¿Diferente a quién? Al mundo. Entonces, ser santo no es como dicen algunos, no es como hablar, hola hermano, o es caminar como tonto, no, es ser diferente, es la diferencia, porque a veces uno llega, ¿verdad? Y a veces uno dice, como les digo, alarga la palabra, hola hermano, pero ¿cuál es la diferencia allá afuera? Esa es la cosa, cómo se comporta cuando alguien le ofende. Entonces, es ahí donde hay que ver cuál es la diferencia entre el que está consagrado a Dios y el que no está consagrado. Así es. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Entonces, también lo encontramos en Juan 17, nada más si lo pueden apuntar, pero dice, cuando tenemos el Espíritu de verdad, entonces solo el Espíritu nos ayuda a tener eso en cuenta o presente siempre, que cuando vayamos por donde sea, llevemos en mente que tenemos que hacer una diferencia siempre, en donde sea, de llevar eso en mente. Y también estaba yo meditando en lo que significa paz. ¿Qué es paz? Es no tener ni una raíz de amargura en nuestros corazones, ni una, porque es tan impresionante, pero el Evangelio es tan serio que con un poquito o una raíz de amargura nos puede apartar de Dios o
con ese poquito de amargura que tenemos dejamos de alcanzar la salvación. Entonces es muy serio. Si alguien te ofende, entonces tienes que, por decirlo, por el medio del Espíritu, no guardar rencor hacia esa persona. Ahora también meditaba sobre la paz. Muchos saben que la paz viene de los dones del Espíritu, donde dice en Gálatas 5:21, si no estoy mal, es donde dice que es un don del Espíritu Santo. O sea que entre nosotros o pues solo por nosotros no podemos hacerlo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que antes de venir al Evangelio o después, no lo sé, que alguien les ofendió o algo les hicieron y tratan de olvidarlo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque uno está en la carne y la carne no puede perdonar. Porque lo que uno quiere es vengarse. Sí, entonces yo recuerdo muy bien que yo tuve un caso, mi historia, que alguien me hizo un daño muy grande que me trastornó completamente. Y yo decía, pues bueno, yo no conocía el Evangelio ni a Dios. Entonces yo decía, está bien que ella se quede así, ya pasó y lo que pasó. Y yo trataba de perdonar, yo trataba de no guardar rencor, pero no podía, porque por un momento se iba. Y era como tipo hipocresía también, porque yo trataba de afuera aparentar que no había pasado nada, ¿no? Pero dentro de mí había una amargura. ¿Y qué pasaba cuando yo me acordaba de ese momento o de lo que me había hecho esa persona? Lloraba y me daba un coraje, un odio grande hacia esa persona. Y entonces no tenía paz. Me iba, por rato se me olvidaba, de apariencia ya después me volvía a recordar, regresaba otra vez ese dolor y ese odio que yo sentía hacia esa persona. Pero ya cuando uno conoce de Dios, especialmente cuando nosotros los cristianos, es ponerlo en las manos de Dios y sabiendo que si tenemos el Espíritu de Dios, todo es posible, ¿no? En sus manos está la paz del Espíritu Santo. Si alguien te ofende, eso pasa. Eso no queda ninguna raíz de amargura. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu Santo. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuánto le dan la palma de... Aleluya. Y dice, los invito a ir a Mateo 5:8. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea, amén. 5:8. Aleluya. ¿Alguien lo tiene, hermanos? ¿Me lo puede Amén. por favor? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí, hermano. Ahí. Amén. Entonces, ¿qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón. Ahí nos vuelve a recordar que es cuando está limpio el corazón. Y eso pasa cuando nosotros venimos al Evangelio. Yo no sé si ustedes tuvieron esa experiencia. Cuando uno renace, todo es del pasado. Por eso dice que si de tal manera estamos en Cristo, nueva criatura somos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno nace de nuevo? Se limpia completamente el corazón. Se queda toda esa basura atrás y entonces uno lo empieza a llenar con la palabra de Dios y con las cosas de Dios. Entonces eso siempre debemos de tenerlo en cuenta, recordarnos siempre de que ahora no podemos ya ser las mismas personas de antes, porque tenemos que ir avanzando y mejorando en nuestro carácter, en todas las cosas, con tal de llegar a la carrera final, como dice la palabra del Señor, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces ya es eso lo que tenemos que ver de hoy en día. Amén. Entonces, también nos hablaba sobre lo del ejemplo de Esaú. ¿Cuántos saben la historia de Esaú? Amén. Que
que vendió su primogenitura por un plato de comida. Bueno, yo en realidad no lo sabía, pero yo le agradezco a Dios que cuando le dan uno estos privilegios es cuando uno más se pone, ¿verdad? Al tiro, dicen, de estar viendo. A veces uno no sabe las historias, ¿verdad? Pero ya así uno empieza a esculcar, ¿verdad? Ojalá que todos los días predicáramos todos para que sí empezáramos a esculcar la Biblia. Entonces, sí, Jacob y Esaú, yo miraba que la historia de Esaú, él le gustaba cazar en los campos y Jacob era más hogareño de la casa, ¿verdad? Entonces, papá Isaac prefería más a Esaú porque le gustaba que él fuera a cazar en los campos, pero su mamá le gustaba más o quería más a Jacob porque él estaba más en la casa. Entonces, un día llegó Esaú muy hambriento a la casa y en ese día Jacob estaba cocinando lentejas, dice, lentejas, vamos a ver, pan y sopa de lentejas rojas que estaba cocinando. Entonces, ¿qué pasó? Esaú llegaba tan hambriento que pues pidió ese plato de comida a Jacob. ¿Y qué hizo Jacob? Le dio la comida. Y a cambio de eso, Esaú le dio su primogenitura a Jacob. Entonces, comió y sin importarle se fue. A ver si los invito a ir a Génesis 25:32. Aleluya. Gloria a Dios. 25:32. Amén, gloria a Dios. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Me parece interesante cómo lo estaba leyendo en la Biblia en versión actual, donde dice, déjame ver, donde dice, Gloria a Jesús. donde dice que ya, creo que es en el último capítulo, dice, luego se levantó y se fue sin darle importancia a sus derechos de hijo mayor. Entonces es impresionante, lo podemos tener como un ejemplo a que él no le importó, simplemente no le dio importancia a lo grave que era la situación, ¿verdad? Después quiso enmendar el error, pero ¿qué pasó? Ya era demasiado tarde. Entonces esto lo podemos como relacionar cuando nosotros a una raíz de amargura lo invadamos o la santidad, uno diga, pues no es tan importante, ¿verdad? Uno a veces dice, como vuelvo a decir, que si alguien nos ofende y uno guarde un poquito una raíz de amargura y uno pues lo invada, ni le ponga atención, ¿qué pasa? Que nos llega a perjudicar fuertemente en nuestra salvación, ¿verdad? ¿Y qué pasa? A veces uno dice, pues no es gran cosa. ¿Y qué pasa si viniera el arrebatamiento y uno no se va? Entonces uno va a pensar, oh, esto era por esto. ¿Y qué pasa? Va a ser demasiado tarde. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que es estar ahí alertas todos los días, hacernos el examen de conciencia. Si alguien nos ofendió durante el día, ¿qué pasó durante el día? Y uno examinarse si ya dejó ir eso, que si tiene paz, uno imaginarse, es lo que a veces hago yo, digo, en mi vida personal a veces digo, si alguien me ofende durante el día y me imagino qué pasaría si en este momento volviera a ver a la persona, entonces uno siente un sentimiento, si le daría coraje o no sentiría nada, ¿verdad? Entonces es bien importante siempre autoexaminarnos y
y ver si no hay una raíz de amargura en nosotros, porque eso nos consume, nos mata lentamente, y aparte lo que queremos alcanzar es salvación, si no, ¿para qué estaríamos aquí, verdad? Porque tenemos la esperanza de irnos un día de este mundo, y pues, pero hay que estar bien pendientes. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero a veces nosotros, hermanos, nos cuesta un poco eso, porque a veces uno con tantas preocupaciones, con tantas cosas que le pasa durante el día, se olvida de eso. Pero es bien importante que cuando nosotros sintamos que como que no le estamos poniendo atención a lo que está pasando con nuestra relación con Dios durante el día, es importante meditar un momento si uno está caminando en santidad y si no tiene ni una poquita raíz de amargura, porque entonces, hermanos, está grave. ¿De qué nos sirve venir casi los 7 días a la iglesia? ¿De qué nos serviría? De nada, ¿verdad? Todo pérdida completamente. Entonces hay que estar bien alertas y seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces estar siempre consagrados al Señor, estar siempre, yo pienso que bueno, la palabra dice que hay que estar preparados, uno examinarse, si Él viniera en este momento, ¿estaría yo preparado o no estaría preparado? Es muy importante, y si no, pues de inmediato pedirle perdón a Dios, porque si nos descuidamos con un poquito de descuido, todo lo que vamos a perder. Como dice Pablo, procurar andar como sabios y no como tontos, ¿verdad? Que uno actúa como quiere. Entonces, de eso se trata también, llevar la cruz, porque ¿qué hace la persona de afuera? ¿Qué hace el mundano de afuera? Él no piensa todas estas cosas. Él da igual si se porta bien, si se porta mal, si se va donde quiere, porque no tiene a quién agradar y porque no le importa si se va al infierno o al cielo, le da igual, ¿verdad? Pero la cruz del cristiano es estar todo el tiempo ahí pensando: ¿será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? ¿Será que esto te agrada, Señor? ¿Será que esto no te agrada, Señor? Está constantemente uno trabajando todos los días, la mente trabajando todos los días, y uno ya, el Espíritu Santo le dice a uno también, si uno falla en algo, rápido el Espíritu Santo dice: no, estás fallando. Sí, entonces, ¿qué hace uno? Escuchar la voz del Espíritu Santo para que uno así no se aparte del camino de Dios. Amén. Entonces, denle una palma. Bendito sea su nombre. Dios. Entonces, hermanos, es importante, como decimos, pues por la gracia de Dios estamos aquí en una sana doctrina, sana enseñanza. Es lo que es. Es importante que nos autoexaminemos, que no guardemos ni una raíz de amargura contra el predicador cuando predica fuerte, ¿verdad? Porque no es su palabra, es la palabra del Señor que nos habla. Entonces sabemos que a veces la palabra viene fuerte y a veces hasta uno se puede molestar, ¿va? Ay, este predicador lo dijo por mí, o cómo me cae mal. Y entonces, ¿sabes? Dice eso uno, pero en realidad viene de lo alto. Pero la diferencia es que si uno tiene el Espíritu de Dios, no tiene por qué molestarse. O si su caminar está bien delante de Dios, no tiene por qué molestar. Pero cuando uno, como dicen por ahí, cuando el camino de uno está torcido, es cuando uno como que le duele, o como que le dieran una paliza y uno dice: esto lo dijo por mí. Y pues, ¿qué culpa tiene el predicador? Que si uno anda torcido, ¿verdad? Uno no tiene la culpa. Y uno lo hace para corregir a la persona, porque Dios quiere que todos seamos salvos. No quiere que nadie perezca, como Él dice, que al hijo que Él ama lo corrige. Entonces la palabra nunca nos tiene que ofender, venga como venga, ¿verdad, hermanos? Porque lo que queremos alcanzar, o lo que Dios quiere para nosotros, es alcanzar madurez. No como niños que con una cosa que nos digan ya nos molestemos, porque es por nuestro bien. Porque si nosotros tomamos la palabra
también la salvación es para nosotros. Y si la desechamos o nos enojamos con el predicador, lo estamos haciendo con Dios. ¿Y quiénes pierden? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que perdemos. Entonces es importante, hermanos, guardarnos para Él. Vale la pena desechar este mundo, todo lo que hay en el mundo, como dice la palabra en Juan, que no améis al mundo, ni nada que está en el mundo, porque si no, el amor del Padre no está en esa persona. Entonces vale la pena caminar en santidad, ser diferentes al mundo, porque a veces uno dice, a veces uno de joven o lo que sea, ¿no? Uno dice, ay, pero ¿por qué yo no disfruto tal? O yo tengo que renunciar a tal. Pero sabemos que lo que uno supuestamente aprovecha en este mundo es perecedero, se va a acabar. Pero lo que nosotros buscamos es algo más allá, es nuestra vida eterna, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que buscamos. Entonces, vale la pena que todo el tiempo seamos diferentes, marquemos la diferencia, especialmente también con lo de la paz, que nadie te robe tu paz, que con alguien que te ofenda, no te robe tu paz, porque no vale la pena. Porque en mi caso, yo antes recuerdo que si alguien me ofendía o alguien me hacía algo, por ejemplo con mi esposo, si me hacía algo, y guardaba yo ese rencor y pues mi meta era vengarme tarde o temprano, ¿verdad? Era vengarme, porque eso me hacía sentir bien supuestamente, y guardaba ese pequeño coraje en mi corazón, que aunque pasara un día o 2 días, decía yo, pero me las va a pagar. Entonces, pero uno no conoce de Dios, ni tampoco está pensando en otra cosa, sino que más que satisfacer la venganza, es lo que uno va. Pero ya estando en el Evangelio y sabiendo que es una de las cosas, es como, por decir, es una de las cosas que Dios nos pide para entrar en su reino, entonces no debemos de permitir que nos quite la paz, porque dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Está hablando de 2 maneras. Habla de ver al Señor un día, que nosotros mueramos y vayamos en su reino. Y otra que nos quita, cuando no tenemos paz, no podemos concentrarnos en la oración. Nos quita esa paz y no podemos ver al Señor. Porque ¿qué pasa cuando oramos? Vemos al Señor espiritualmente, lo sentimos, entonces nos afecta en una manera muy grande cuando guardamos alguna raíz de amargura en nosotros. Entonces es muy importante para todos nosotros, hermanos, de tener eso en mente, de agradar siempre a Dios y de luchar por esa salvación, porque vale la pena, vale la pena. Entonces no es fácil, ¿cierto? No es fácil, pero dice que con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesucristo, con su fuerza podemos vencer, porque ese es el ejemplo que Él dejó. ¿Qué pasó? Jesús era Jesús en su carne. Y hoy en día a veces nosotros decimos, no creo que uno pueda hacer todo lo que dice la Biblia, esto es muy difícil. Cierto, no lo podemos hacer por nosotros mismos, por eso mismo, que si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces Él lo hace por nosotros. Entonces es bien importante, hermanos, que nos recordemos cada vez que nosotros oremos, preguntarle a Dios, ¿está tu Espíritu conmigo? Hacernos esa pregunta, si el Espíritu está en nosotros, o si le estamos agradando, para que el Espíritu de Dios no se aleje de nosotros. Porque sin el Espíritu de Dios nadie alcanzaría lo que se nos pide, hermanos. Nadie alcanzaría. Entonces, es importante examinar nuestro corazón, nuestro pensamiento, si estamos caminando bien delante del Señor, hermanos. Entonces, esto es animación para todos nosotros, para que en cosas que uno piense que no es importante o algo, darle la importancia que es, porque si no, perdemos demasiado, hermanos. Perdemos una salvación, como dice Pablo, ¿cómo descuidar una salvación tan grande por alguna cosa pequeña que uno guarde raíz de amargura o que no esté viviendo en santidad? Entonces, ¿cómo descuidar una salvación tan grande que se nos ha dado? Entonces hay que aprovechar, hermanos, de que Dios
nos da el regalo de conocerle, porque dice que el camino estrecho, muy pocos la encuentran y pocos la desean. ¿Por qué? Porque uno no quiere cargar cruz, quieren un evangelio fácil, y el evangelio no es fácil. Entonces hay que llevar la cruz todos los días, hacer la diferencia. No es fácil, pero somos más que vencedores en Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Pues esa es la pequeña exhortación que nuestro Señor nos trae en este día. Pues le agradecemos bastante y guardémoslo en nuestros corazones, que es muy importante, y practicarla. Eso es lo más importante, día tras día, hasta que nuestro Señor venga. Porque Él no es de un rato, no es de lo practico ahorita, mañana ya no. Es constante hasta que nuestro Señor Jesucristo nos venga a traer o mueramos, porque no sabemos, ¿verdad, hermanos? Entonces, les invito a la hora de oración para terminar, esperando en Dios que guarden esto en sus corazones. Es nuestro Dios queriendo recordarnos que debemos de poner mucha atención a nuestra salvación, porque su venida está muy pronto. Entonces debemos de estar alertas de cualquier movimiento, cualquier raíz de amargura, o hacer la diferencia, de caminar en santidad siempre, hermanos. Pueden pararse. Amén.